¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como me han antecedido, yo voy a explicarles un poco más de este proyecto, que fue básicamente la optimización de la planta de molibdeno en Constancia sin el uso de modificadores de pH. Bueno, un poquito más para poder narrarles la historia. Nosotros somos un yacimiento de cobre y molibdeno y venimos operando a partir del año 2014 en adelante. Nos hemos caracterizado a lo largo de todos estos años por cada una de las implementaciones que hemos ido ejecutando y también plasmando en nuestra planta de cobre y de molibdeno. Algo característico de Constancia es que básicamente somos una mena que es un depósito entre dos tajos, ¿verdad? Principalmente Constancia y Pampacancha, donde básicamente tenemos pórfidos de cobre, molibdeno y plata para el tajo de Constancia y para Pampacancha pórfidos de cobre, molibdeno y también oro. De repente, para poder entrar en el contexto de nuestro proyecto, es importante que podamos revisar el corazón de nuestra planta de molibdeno. Este es un flow sheet de nuestra planta, donde básicamente se sigue la ruta desde el alimento del mineral hacia la obtención de nuestro producto final, que es el concentrado. Como primera etapa, nosotros tenemos una etapa de flotación Raffer, ¿sí? Básicamente está constituida por seis celdas Wenco. Son celdas mecánicas con la característica principal de que se inyecta nitrógeno forzado. Esta última palabra es bastante clave, ¿no? El uso del nitrógeno, que básicamente pues, nos va a permitir darle un contexto a nuestra pulpa para evitar la oxidación, ¿sí? Y obviamente favorecer el tema o establecer las mejores condiciones para nuestro mineral. La segunda etapa, una vez que nosotros obtenemos definitivamente nuestro concentrado, pasa a una etapa de limpieza, ¿sí? Nosotros en Constancia tenemos 6 etapas de limpieza, de las cuales obviamente hay una combinación entre celdas Wenco y también Jason, ¿sí? Ese es nuestro contexto inicial para poder abordar cuál ha sido nuestra problemática y cómo hemos ido afrontando estos desafíos que se nos han ido presentando a lo largo de los años. El problema tradicional, básicamente nosotros para poder comprender el valor del proyecto que nosotros hemos decidido abordar, es básicamente la dependencia que nosotros hemos ido manejando a lo largo de los años, ¿no? ¿A qué me refiero con dependencia, no? Principalmente nosotros usábamos tradicionalmente el CO2 y el NaSH como modificadores de pH, ¿no? Eso lo hemos usado tradicionalmente a lo largo de todos los años y las diferentes plantas y unidades lo han utilizado. ¿Cuáles han sido los principales desafíos y limitaciones, no? Si bien es cierto, tradicionalmente nos ha sido de utilidad el uso de estos reactivos, sin embargo, estos no están exentos de algunos desafíos que se han ido presentando, ¿no? Y que obviamente toda planta que produce concentrados de molibdeno también conoce. En este caso, el primer riesgo es en el tema de la seguridad. Definitivamente, el hecho de trabajar con CO2 genera que trabajemos a pHs entre 9.5 de pH, y eso es un entorno bastante riesgoso para el tema de la seguridad. Entonces, eso ha sido como parte de un desafío y un pilar que nosotros hemos tratado de enfocarnos principalmente por el tema de la seguridad. Otro desafío es el tema de los costos, ¿no? Básicamente, ya sea por los costos de transporte, por los costos de la compra, el almacenamiento. En este caso, hay muchas empresas mineras que usan ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, sabemos mucho el tema del hecho de que tenemos que tener ciertos permisos como insumos químicos fiscalizados, ¿no?
De igual manera, el tema del transporte y el costo, no solamente del NaSH, sino perdón, del ácido sulfúrico, sino también del CO2. Otro desafío que hemos podido identificar es cuál podría ser el efecto que tiene el CO2 en relación a la pulpa, es decir, el impacto en la química superficial de la pulpa. Un poco para entrar en contexto, nosotros arrancamos la planta de molibdeno en el año 2016, ¿sí? Y a lo largo de todos estos años, hasta la fecha, nosotros hemos podido realizar una serie de pruebas y evaluaciones con y sin el uso de NaSH. A partir del año 2018, nosotros ya nos enfocamos principalmente a trabajar bajo escenarios, ¿no? ¿Qué sucedía si trabajábamos sin el uso de CO2? Ya para el año 2022 ya decidimos poner en marcha este proyecto, que es básicamente trabajar sin el uso de CO2 en la planta de molibdeno. ¿Cuáles son las condiciones que hemos ido encontrando, ¿no? Definitivamente creo que una de las principales es que a lo largo de todo este tiempo no hemos visto o evidenciado algún efecto en la flotabilidad natural de la molibdenita, porque obviamente nosotros hemos trabajado a pHs mayores de 10, entre 10 y 11. Ahora, nuestro beneficio inicial, como les habíamos comentado, es básicamente centrarnos en el pilar de la eliminación de los riesgos en temas de seguridad. ¿Por la generación de qué? Del ácido sulfúrico, ¿verdad? Bien, obviamente para este proyecto nosotros establecimos dos objetivos, el objetivo general y los específicos. Nuestro objetivo general era básicamente enfocarnos en la optimización integral del proceso de flotación sin el uso de CO2, ¿no? De tal manera que pudiéramos mantener o incluso mejorar la eficiencia y calidad de nuestro concentrado, ¿no? Ya con el simple hecho de poder mantenerlo, creo que ya hubiera sido es un logro específicamente, ¿no? Y dentro de los objetivos específicos, definitivamente tenemos tres. ¿Cómo íbamos a lograrlo? Básicamente tenemos que evaluar el impacto del solo hecho de operar la planta ya a pH superiores a 10, ¿no? Definitivamente era un nuevo enfoque, un nuevo escenario, algo que ha sido paulatino a lo largo de todos estos años. El siguiente objetivo específico era básicamente determinar ese beneficio y que estadísticamente sea cuantificable y demostrable, ¿no? Y como tercer y último objetivo específico era evaluar la seguridad y la estabilidad bajo las nuevas condiciones en las que estábamos nosotros operando. Básicamente la metodología de nuestro análisis estadístico se basó en la compilación de los datos, es decir, obtuvimos toda la data a partir del año 2018 en adelante, datos históricos de nuestra planta. Aplicamos criterios de filtración, básicamente con el objetivo de obtener datos que nos representen información cuando la planta está estable, ¿no? Para no tener ningún interferente o algún tipo de ruido. Y como herramienta principal, definitivamente usamos el análisis de varianza ANOVA para poder determinar el beneficio en la recuperación con y sin CO2. Dentro de los resultados básicamente que obtuvimos con la prueba de ANOVA es básicamente un p-value muy bajo, menor a 0.05, ¿sí? Entonces, dentro de la conclusión estadística, lo que podíamos establecer es que rechazábamos nuestra hipótesis nula y de que confirmábamos efectivamente que había una diferencia estadísticamente significativa entre la recuperación de molibdeno cuando trabajamos en el escenario sin CO2. Como otro beneficio cuantificable, se estableció que esta diferencia era alrededor de un 7% bajo el escenario de sin uso de CO2. Obviamente, cuando nosotros realizamos la prueba de ANOVA, pasamos a una prueba comparativa de Tukey para poder ver esta diferencia a un 95% de confianza. Podíamos establecer que sí existía una diferencia significativa y que nos arrojaba el valor de un 7%.
Algo adicional que analizamos fueron las condiciones de nuestro mineral. Definitivamente, a lo largo de todos estos años, nuestro mineral es bastante variable. Lo que también se pudo identificar dentro de nuestro análisis es que, por ejemplo, las leyes de cabeza en el concentrado bulk eran bastante similares, como pueden ver, 0.70. Y la ley de moli fresca también estaba alrededor de 0.014. ¿no? Entonces, con el objetivo de qué, pues, ¿no? De tratar de no tener ningún interferente al momento de determinar nuestro beneficio, que era del 7%. Muy aparte del hecho de trabajar sin CO2 en la planta, nosotros tuvimos que aplicar ciertos controles en nuestro proceso. Definitivamente ya las condiciones cambiaban y parte de ello nos empujó a ser mucho más conservadores y estrictos en el control del pH y control potenciométrico. Básicamente nosotros tenemos en nuestra planta pHímetros fijos y potenciométricos. ¿Ya? En un inicio estos pHímetros tenían un lazo de control que iba directamente en función a la dosificación de CO2. Ya cuando eliminamos el CO2, obviamente estos tienen que estar debidamente calibrados para hacer un seguimiento constante. Y en el tema del control potenciométrico, de igual manera, ¿no? Actualmente nuestros instrumentos están enlazados al flujo de adición de Nash, con el objetivo básicamente de tener un mayor control de los ORPs en la planta, ¿no? Algo que nos ha permitido también es la optimización de los reactivos, ¿no? Definitivamente con estos controles y lazos hemos podido optimizar nuestro consumo de Nash mediante el control de los ORP. Obviamente de esta manera vamos a evitar la oxidación y también la hidrólisis del Nash, ¿no? Otro aspecto que también les habíamos comentado en un inicio es que básicamente nuestra planta, todas nuestras celdas, a excepción de las celdas Jameson, presentan un sistema de inyección de nitrógeno forzado y obviamente esto es muy favorecedor porque nos va a permitir prevenir la oxidación de la pulpa. Y como último punto, creo que considero uno de los más relevantes también, la calidad de concentrado. Definitivamente nuestra calidad de concentrado que hemos evaluado ha sido alrededor de 47 a 48% a lo largo de todo este tiempo y en un análisis comparativo no hemos visto algún efecto mayor o significativo, ¿no? Obviamente es un grado comercial aceptable. Dentro de los beneficios operacionales y de seguridad, como ya había comentado, el hecho de reducir el uso o el nulo uso de CO2 nos ha permitido reducir los costos, aproximadamente $900.000 anuales. Eso solamente en costos atribuidos al consumo de CO2. Muy aparte podrías ser el tema de los costos atribuidos por almacenamiento o tema de transporte o logística. Nos ha permitido simplificar nuestro control. Obviamente se redujo el tema de la complejidad y el control que tenemos de pH. Y lo más importante también en tema de seguridad, eliminamos el riesgo de la generación de H2S, ¿no? Como conclusiones, lo que hemos obtenido es una optimización exitosa. Hemos podido demostrar que sin el uso de CO2 nosotros podemos alcanzar un similar o mejor rendimiento en nuestra recuperación, en este caso sin afectar significativamente la calidad de nuestro concentrado. Nuestra mejora demostrada ha sido básicamente a través de pruebas estadísticas. Hemos podido determinar que existe un beneficio de aproximadamente un 7% en la recuperación de molibdeno. Algo también importante es en el tema del compromiso con la seguridad. Como ya lo había comentado, hemos generado ahorros, ya sea por el transporte, pero también más allá del tema de la seguridad de todos los colaboradores que trabajan directamente o que entran en contacto en la planta de molibdeno. Y como visión futura, creo que Constancia se ha consolidado como un referente en romper paradigmas y en ese camino estamos, en la optimización de nuestros recursos en base a evidencia real y estadística. Gracias.
Bien, muchísimas gracias, Ana, por la presentación, bastante sintética. Sin embargo, como tenemos tiempo para hacer unas preguntas, me gustaría que nos puedas explicar cómo se entiende el mecanismo de reacción del CO2. Entiendo yo que se va a burbujear en los lodos, en las pulpas. ¿Cuál es el mecanismo de reacción del CO2 que ha sido identificado dentro de este sistema acuoso? Y cómo estas reacciones, estos procesos de hidrólisis que se generan con el CO2 en el sistema acuoso, cómo es que eso altera y condiciona que haya variantes en el pH de lo que es la solución, teniendo en cuenta que el CO2 es un gas y que se hidroliza muy poco en esa medida. O sea, ¿cuál ha sido su comprensión inicial para poder sustentar la sustitución del CO2 en el proceso? Sí, nosotros a nivel de laboratorio realizamos una serie de pruebas de flotación donde identificamos ciertos patrones. Por ejemplo, cuando trabajamos a pHs de 12 hasta 9, pudimos ver que a pHs más bajos se tenía un incremento en la recuperación de molibdeno, ¿no? Pero algo que pudimos evidenciar es que también teníamos un incremento en la recuperación de los insolubles y eso por ende nos afectaba en nuestra calidad de concentrado. ¿El pH lo bajaban con CO2 o con CO2. dejando de adicionar? Con CO2, Ya. correcto. Por eso el mecanismo que ustedes identificaron para que el CO2 actúe como regulador del pH. ¿Cuál es el mecanismo ese? Claro, nosotros para poder ver el efecto del CO2, o sea, a nivel de literatura lo que hemos podido identificar es que el CO2 cuando entra en contacto con la pulpa ya genera ciertos iones de carbonatos y bicarbonatos, ¿sí? Ahora, estos iones en contacto con la pulpa modifican la carga superficial. Entonces, nosotros en nuestro mineral tenemos, por ejemplo, presencia de talco, en nuestro concentrado, por ejemplo, presencia de talco, mica, como biotita, muscovita. Y lo que se ha podido identificar es que esta modificación del contacto de los carbonatos ¿ya? Altera y reduce la carga superficial de estas arcillas, favoreciendo la coflotación pues, de los insolubles. Ya, evidentemente hay un efecto del CO2 en este proceso de recuperación. Ya, bien que se ha logrado un 7% de beneficio con esto, obviamente ese es un valor importante en los efectos de recuperación, pero esto está basado en evaluaciones que han hecho ustedes en función de data histórica, según lo que puedo percibir, data histórica y con datos posteriores a lo que es este proceso de eliminación del CO2. Sí. ¿Han hecho algún tipo de historicidad de lo que son las características de los minerales antes, desde los años, no sé, 2012 o algo así, con respecto a lo que hay una variante mineralógica que podría estar alterando ese efecto de evaluación de contraste de datos porque la mineralogía es cambiante? Correcto. En esos periodos había unas características mineralógicas, en estos periodos donde están haciendo los estudios por el cambio hay otras características mineralógicas, o sea que ahí hay una condición que podría, digo yo, no ser contrastable. ¿Ustedes han percibido, han evaluado ese posible efecto? Sí, definitivamente el mineral es variable, sí, eso hemos sido nosotros conscientes. Sin embargo, dentro de todo el análisis estadístico, tanto durante los periodos en los que pudimos evaluar el CO2 y cuando no se adicionó CO2, lo que hemos podido evidenciar a nivel de leyes frescas de cabeza de molibdeno, no hemos tenido principales variaciones. Entonces, definitivamente eso no ha sido un interferente para poder determinar el beneficio, ¿no? Hemos trabajado bajo las mismas condiciones. Ya, de acuerdo. Nos queda un minuto. Estaba pensando también ese efecto físico que condiciona el cambio. Cuando se adiciona el CO2, hay evidentemente un burbujeo. El CO2 va a estar burbujeando y va a estar emergiendo. Ese CO2, en su carácter gaseoso, estaría, y yo voy a imaginar una circunstancia que podría estar dando explicación de por qué había mayor generación de H2S, ácido sulfídrico, posiblemente mayor consumo de hidrosulfato de sodio. Entonces, ese efecto de arrastre por el gas que se está emergiendo podría significar que también se esté arrastrando ácido sulfídrico. Lo han evaluado en la medida de que eso podría ser el efecto de pérdida de ácido o de generación de ácido sulfídrico en el sistema,
porque el ácido sulfúrico se va a formar inherentemente en muy pequeñas cantidades, en pHs básicos, pero se va a formar. Correcto. Entonces imagínate que está saliendo el CO2, está generando un arrastre, el CO2 es inodoro, no se siente, y el H2 es evidentemente sí. ¿Ustedes creen que podría también ser ese el efecto que podrían estar logrando concomitantemente? Podría ser, sí, no lo hemos considerado, pero dentro de ahí parte también el hecho de repente el tiempo que nos ha demandado realizar la evaluación, ¿no? No ha sido producto de un par de meses o un año, ¿no? Sino que esto ha sido un proceso bastante largo. El solo hecho de tener la garantía de trabajar sin CO2 ha sido bastante planificado y también estudiado. Ajá, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Un 7% es meritorio, evidentemente. Aplausos, por favor, para Ana. Bien, a continuación invitamos a Ángel Flores con el tema Implementación de sistema experto de expresadores de relieves utilizando análisis con inteligencia artificial para optimización de recuperación de agua. Optimización de recuperación de agua, tema importantísimo, evidentemente. Adelante, Ángel. Buenas tardes con todos. Para comenzar esta presentación, primero quería hacerles una pregunta. Cada vez que ustedes ingresan al cuarto de control de una planta concentradora, entiendo que encuentran al operador realizando un montón de actividades, desde operar la planta en sí hasta atender llamadas, coordinar pruebas con metalurgia, el área de mantenimiento y otras actividades más que no le permiten justamente estar atento a las variables críticas de su proceso de manera continua durante todo el turno. Y justamente aquí es donde encontramos algunas oportunidades de mejora, ya que vimos que durante el año 2023, como se puede ver en la gráfica superior izquierda, en las barras azules, la recuperación de agua en la planta concentradora C2 se vio afectada considerablemente todo el año, como pueden ver. Y esto que conllevaba que podíamos obtener constantes eventos de sobrecarga. Como podemos ver en la gráfica de la derecha superior, el torque en color celeste tomaba un comportamiento oscilante, crítico, y esto generaba a veces picos por encima de los 57%, generando levantamientos de rastra, en muchos casos inclusive detenciones de la planta. Bueno, y por consecuencia final, en este caso el porcentaje de sólidos promedio que obteníamos en los espesadores era de 57%, siendo nuestro target 60%. Entonces había una oportunidad. ¿Y qué planteamos para esta problemática? Implementar un sistema experto. Un sistema experto justamente se encarga de replicar, como su propio nombre lo dice, las acciones de un operador experto. Justamente conversamos con operaciones y planteamos el principal objetivo de este sistema. Descargar los sólidos en un rango de densidad apropiado, el operador setea un límite máximo y el experto se encarga de llegar a este porcentaje de sólidos objetivo, maximizando la recuperación de agua. ¿Qué variables hemos considerado? 3 variables básicas y confiables según espesador, porque tenemos muchas más, pero las más confiables son el porcentaje de sólidos de la descarga, el torque de la rastra y la presión de la capa. Y bueno, ¿con qué tomaría acción este sistema experto? Solo hemos considerado una variable que es el flujo de la descarga del espesador. En la derecha podemos observar un fragmento del programa, en este caso que hemos utilizado, es la plataforma OCS4D de Metso. Y en la parte derecha inferior podemos ver las reglas que justamente tratamos de contener todas las acciones que podría hacer el operador y lo configuramos en el programa. Este sistema tenía que tener diferentes estrategias, no solo una, para poder estar preparado para las diferentes etapas o condiciones que se generan durante las guardias. La primera es la estabilidad. Nosotros sabemos que en un espesador de relaves necesitamos mantener un balance de masa, es decir, todo lo que ingresa tiene que salir de manera continua. El operador lo realizaba, pero en algunas ocasiones, debido a otras actividades, no podía realizarlo. Entonces, ahí vemos en la parte izquierda inferior un ejemplo, cuando el tonelaje genera un decremento en molienda, hay un corte de carga, el sistema experto intenta llevar el flujo del underflow también hacia un decremento considerable, calculado en base a un balance, y después cuando retomamos el tonelaje, nuevamente realizamos un incremento de flujo.
De esta manera, ¿qué hacemos? Obtenemos estabilidad y generamos que nuestro espesador esté constantemente balanceado. La segunda estrategia es la estrategia de restricciones dinámicas. Justamente va de la mano con las reglas que les mostré en la anterior slide. Son la recopilación de acciones que realiza el operador para poder maximizar, en este caso, el sólido, la variable principal. Y finalmente, una estrategia de emergencia y de optimización. Este es un plan de contingencia cuando tengamos eventos de torque alto, como vimos también en el primer slide. Y como vemos acá en este ejemplo de la derecha inferior, el torque en color celeste, vemos cómo se incrementa. En el área de emergencia vemos que el sistema experto aumenta el flujo de la descarga para obviamente aliviar y proteger al equipo. Y luego de esto pasamos a una etapa de optimización. Esto es importante porque esto permite que el sistema esté protegiendo al equipo constantemente, pero a la vez, apenas tenga la oportunidad, procede a continuar optimizando la recuperación de agua. Esta es la interfaz de HMI en este caso, lo implementamos en el DCS Delta V. Aquí el operador puede setear todas sus variables principales, pero quiero que nos enfoquemos en el punto 3. Tenemos un ajuste de balance. Aquí es donde vamos a poder, el operador puede seleccionar diferentes opciones. Vamos a ver una de ellas que es la principal en los slides posteriores. Luego de esta implementación, nosotros nos pusimos a buscar nuevas oportunidades para este sistema. Y vimos que la sobrecarga de los espesadores era la principal en el caso de S2. Por ejemplo, como se puede ver en la imagen de la derecha, el torque en color celeste tiene un comportamiento ya de un espesador sobrecargado y genera picos por encima de los 60% inclusive. Hemos tenido eventos de incrementos desde 35% a 60% en menos de 5 minutos, ¿no? Inclusive ni el operador podría tomar acción en estos casos. Y justamente se ve ahí cómo el operador, en este ejemplo, desactiva el sistema experto en la tendencia morada y toma acción manualmente, incrementando el flujo del underflow, de la descarga, drásticamente. Obviamente para contener el torque alto, evitar levantamientos de rastra y otros problemas adicionales. Pero esto genera inestabilidad, definitivamente. ¿No? Es un estado crítico del espesador. Hay muchas posibles causas para decir que un espesador se está sobrecargando. La idea de esto era detectar de manera oportuna el motivo o el momento en el cual ya estamos frente a una posible sobrecarga. Ahora, ¿cómo detectar la causa real de esta sobrecarga? Podemos tener muchos métodos clásicos que justamente nos podrían dar unos indicios, pero como ustedes saben, estamos en una nueva tendencia de usar inteligencia artificial, por lo cual utilizamos una herramienta relativamente básica de estadística avanzada, en este caso un algoritmo de aprendizaje no supervisado de Machine Learning. Escogimos lo que es el clustering por K-medias. ¿Qué quiere decir esto? Que el algoritmo nos permite ingresar una gran cantidad de datos sin necesidad de nosotros etiquetarlos o decirle esta data pertenece a tal evento y esta data a otro evento. Simplemente la ingresamos al modelo de manera cruda y el sistema o el algoritmo se encarga de agruparlo, encontrando patrones, ¿no? A través de justamente fórmulas matemáticas. Justamente a partir de esto, implementamos esta plataforma en el software MATLAB. Es una licencia básica, nosotros ya contábamos con una estación con esta licencia. Se requiere para estos casos hacer un tratamiento previo de la data. Para eso recopilamos todos los eventos de sobrecarga que tuvimos durante los últimos 2 años y medio. Esta implementación fue reciente, este año. Y lo que hicimos fue, de cada evento que considerábamos de sobrecarga, consideramos la etapa previa, la etapa donde no estaba sobrecargado, y también queríamos que el modelo lo analice. Veamos en qué patrones se encuentra, especialmente en esta etapa previa, porque ya no nos es muy útil tener la etapa donde ya está sobrecargado, porque ya tenemos el problema, ¿no? Para esto, en la parte de derecha pueden ver justamente todas las variables que hemos considerado. Las iniciales son las propias variables de un espesador, el tonelaje de molienda, el P80, porque es importante toda la carga a la que está sometido los espesadores. Y en las últimas 4 incluimos lo que es el dato mineralógico. Definitivamente las condiciones del mineral que ingresan en tiempo real
van a hacer que las condiciones varíen o no en el espesador, sean favorables o no. Consideramos las arcillas, incluyendo caolinita, arcillas totales, el UCS y el dato de insolubilidad. Quiero que nos enfoquemos primero en la parte derecha superior. Vemos cómo el algoritmo, simplemente con ingresarlo y configurarlo de manera óptima, en este caso nosotros queríamos solo dos grupos, sobrecargado y no sobrecargado, por ejemplo. Y vemos cómo el algoritmo logra separar, ¿no?, de manera eficiente los datos, agruparlos. Y en la parte derecha inferior podemos ver cómo, si lo graficamos en base al torque, cómo sí diferencia los dos eventos. La parte azul sería la parte previa a la sobrecarga, que es la que nosotros queremos profundizar, y la parte naranja cuando ya está sobrecargado. En la parte izquierda podemos ver las variables, todas las que acabo de mencionarles anteriormente, pero ahora filtradas. Esto nos ayuda a filtrar. Sacamos unos promedios del antes y el después, y vimos que, por ejemplo, en el caso de la presión, los sólidos tenían un comportamiento, en este caso los sólidos, por ejemplo, mayor a la etapa posterior. ¿Qué quiere decir? Que el espesador se está sobrecargando, no estamos descargando eficientemente. Y especialmente las arcillas, en el caso de las clays y caolinita, también era un valor considerable siempre en la etapa previa. Luego de esto, ya tenemos las condiciones, los posibles rangos para poder detectar cómo este espesador cuándo se está sobrecargando, pero necesitamos una herramienta que le podamos proveer la respuesta final o el resultado final al operador. Por eso optamos por utilizar un algoritmo adicional de Machine Learning, que es regresión logística. Simplemente es una herramienta que nos permite obtener un valor porcentual de cumplimiento de 0 a 100, si es que una condición cuando tiene dos eventos, es sí o no, 1 o 0, o en este caso, cargado, sobrecargado o no sobrecargado podría ser. Alimentamos con las variables principales que definimos en el slide anterior para alimentarlo de manera continua y en tiempo real. Y como podemos ver en la parte derecha inferior, en la gráfica celeste, se ve cómo se acumula y va generando también una pendiente positiva, ¿no?, previo a un evento de sobrecarga. En lo que vienen a ser los resultados, primero que nada, del sistema experto en sí, iniciamos las pruebas en abril de 2024. En mayo del 2024 ya teníamos un uso continuo. En estos 2 primeros meses hicimos una comparativa del uso del experto versus el uso del operador y pudimos sacar un margen de 1.7 de recuperación adicional en promedio. Pero después, ya en el uso prolongado y continuo, vemos cómo la recuperación de agua en los siguientes 2 trimestres del 2024 se mantiene por encima y consolidada en un valor por encima de 75%. Adicional a esto, les pedimos apoyo al área de Relaves para que nos ayuden también a evaluar, ¿no?, cómo es que está repercutiendo el uso del continuo del sistema experto. Nos indicaron que tenemos, o que teníamos en ese caso, una reducción en el envío de agua de Relaves hacia la planta, de 9.400 metros cúbicos a 7.700, que eso equivale a un 18% de agua que los espesadores de por sí estaban ayudando a recircular directamente a la planta nuevamente, ¿no? Ahora, hablando de los resultados de la implementación de la sobrecarga, este es un ejemplo puntual en el cual vemos en la línea morada el cálculo de la probabilidad que les comenté, de 0 a 100. Esta herramienta la hemos implementado, o esta ecuación la hemos implementado en PySystem. Esta señal la tiene el operador en tiempo real o cualquier personal de la mina puede monitorearlo, pero lo principal que queremos es, cuando llegamos a un valor por encima de un umbral de 50%, podemos justamente enviar una notificación, un correo a la supervisión, a los operadores, a metalurgia, para que tomemos un plan de acción. Como podemos ver en la imagen, tuvimos un margen de 3 días de anticipación en promedio. En algunos casos podemos tener 5 o 6 días, o lo mínimo ha sido 12 horas. Tiempo suficiente para poder tomar una acción en el espesador que estemos detectando para poder descargarlo. El operador lo puede hacer de manera manual, pero también utilizar el sistema experto con la herramienta que les mencioné al inicio. El selector selecciona la opción correspondiente a la sobrecarga y el sistema va a intentar descargarlo apenas vea las condiciones ideales.
En lo que vienen a ser conclusiones, primero, el tema de este sistema se puede replicar fácilmente a cualquier espesador, por lo cual también procedimos a hacer lo mismo en nuestra planta de C1. Actualizamos el sistema experto, lo adecuamos y tuvimos buenos resultados desde el primer mes de uso continuo. La segunda, bueno, como les comenté, hemos utilizado un software que ya teníamos con nosotros, dos en realidad, OCS 4D, MATLAB y PySystem. No requirió ninguna licencia adicional o compra de equipos. Y en el caso de la última herramienta de la estrategia de detección de anomalías, que sería en este caso la detección de la sobrecarga, se puede replicar a cualquier parte de la planta. Cualquier problema que tengamos, cualquier evento que veamos que puede ser acumulativo, justamente podemos aplicar estas herramientas o algunas otras más que tenemos en lo que es los algoritmos de Machine Learning para poder detectarlo de manera anticipada. Finalmente, agradecer a mi equipo de control del proceso, Cedor Figueroa, Álvaro Flores y Lisandro Guzmán, que con su apoyo pudimos hacer diferentes pruebas, algunos apoyos adicionales en las diferentes etapas de este proyecto, y principalmente también al área de metalurgia de operaciones, que sin su apoyo de validación y uso continuo de la herramienta no hubiésemos podido obtener todos estos resultados hasta la fecha. Eso sería lo principal por mi parte. Muchísimas gracias. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Oye, yo he escuchado con mucha atención tu presentación y me parece muy valiosa. Yo creo que es un modelo, es un ejemplo de lo que puede estar significando la aplicación de estas tecnologías, no sé si modernas, porque finalmente es una aplicación de lo que son conceptos estadísticos integrados y asociados y buscando las interacciones entre las diferentes variables, buscando que el sistema, una vez que tiene definidas algunas circunstancias, se vaya retroalimentando y se vaya corrigiendo, y eso al final se construye, se confluye en un diseño de un sistema experto. Me parece muy interesante, muy valiosa, y como ejemplo y modelo a lo que en otros aspectos tendría que, o podría seguirse, ¿no?, para poder utilizar estas herramientas modernas. Bien, yo estaba viendo que estabas integrando varias variables, valga la redundancia. Logré tomar nota del P80, de las arcillas, del tonelaje, porcentaje de sólidos, incluso el USC estás también considerando como unas variables. Evidentemente, para que pueda funcionar este sistema, debes tener una captura de información. Estos datos en línea constantemente se estén tomando los datos correspondientes y alimentándose al sistema experto para que automáticamente pueda hacer la corrección. Todo eso lo tienen implementado, todo eso lo tienen asociado ya, establecido a través de la captura de datos para que se pueda alimentar este modelo que pueden hacer. ¿Y cómo lo han logrado todo eso? Por ejemplo, la UCS, ¿cómo la determinas? Viene de una medición no del proceso, sino ya de una data de la mina, de la planta. ¿No? ¿Cómo asocias todos estos aspectos que estás integrando a través de tu modelo matemático o modelo de optimización? Correcto. Sí, bueno, la primera lista que mostré, donde se incluía el UCS, el ISA, también fue el inicio del análisis exploratorio que hicimos. Pusimos todas las variables que podrían afectar al desempeño de los espesadores de relaves y de esa manera, con los resultados y promedios obtenidos del antes y después del evento de sobrecarga, pudimos filtrar alguno de ellos. En este caso, en datos mineralógicos, nosotros obtenemos esa data en tiempo real de un sistema adicional que tenemos que se llama SPOC, que justamente traza el camino del mineral que viene desde las chancadoras con la data del dispatch, ¿no? Nosotros tenemos la data de dispatch hace muchos años, la obtenemos de los camiones, de la descarga, pero no sabemos en qué momento va a llegar a ciertos puntos del proceso. En este caso tenemos esta herramienta que está implementada en el PySystem. Entonces, toda esta herramienta está actualmente implementada en Py y podemos utilizarla justamente en tiempo real. Tenemos la muestra en molinos, tenemos en la alimentación a flotación y también en chancado. Entonces, justamente nos importaba la última parte, en la alimentación a flotación. Y bueno, hablando ya principalmente de estas dos variables, vimos que no había mucha repercusión, especialmente del ISA. El UCS sí, una cierta relación del antes versus después, era un poco mayor cuando ya estaba sobrecargado el sistema, pero lo desestimamos. Donde vimos que había más oportunidad era en las arcillas, en el evento previo, donde nos interesa tomar acción, detectar el problema. Las arcillas obviamente tienen un efecto importante y es muy gravitante la presencia de las arcillas en los flujos que van
a la planta y el espesador? ¿Es variable? ¿Varía mucho? Sí. ¿Se creen en grandes cantidades? Sí, creo que no pude compartirlo en una lámina específica, pero vemos que cuando tenemos incrementos por encima de un umbral, en este caso era de 5.1% de arcillas, durante más de 3 horas consecutivas, ya veíamos que el espesador en unos días tendía a sobrecargarse. Si lo teníamos más de 5 horas, 8 horas, era mucho peor. Podíamos, el tiempo de predicción era menor, pero de igual manera, como les dije hace un momento, se podía tomar acción previamente, ¿no? Con Ya, anticipación. obviamente es importante saber las arcillas. ¿Y cómo la determinaban? ¿Cómo la cuantifican las arcillas en el proceso de flujo de los lodos? Justamente el tema de las arcillas es justamente lo que llega a través de este sistema Spock que les comento, lo utilizamos en lo que es la flotación, en el punto más cercano a los espesadores. No lo tenemos directamente en los espesadores, pero tenemos desde la flotación. Como este es un proceso lento, nuestros espesadores son considerablemente grandes, toma mucho tiempo para que veamos el efecto desde la flotación hasta un evento de sobrecarga. Entonces, no era tan necesario ser finos con el tiempo, más que nada detectar la presencia de todas estas combinaciones, como las arcillas altas, el tonelaje alto, el P80 bajo, ¿no? Presencia de finos, hace que se haya una sedimentación mayor. Con todas esas condiciones que obtuvimos con el modelamiento de Machine Learning, pudimos detectar de manera anticipada desde que ingresa a flotación. Sí, bueno, ingresa a flotación, pero no hay una respuesta inmediata tampoco en lo No que es el espesor, ¿no es cierto? Exacto. Se va acumulando, puede ser que en otro momento disminuya la cantidad de arcillas si hay alguna forma de contraste. Y esos factores variantes que van teniendo también los evalúan, los miden, los corrigen y les generan data histórica y corrección. Me imagino que si no, pero ¿cómo Sí. lo hacen? Ahora, hemos tenido también eventos en los cuales teníamos alto promedio de arcillas, por encima de 5.5, pero los espesadores estaban descargados. Teníamos bajo tonelaje, P80 alto, por ejemplo. En esas condiciones no era necesario alarmar al operador, decirle, oye, va a sobrecargar. No. Por eso justo utilizamos el análisis exploratorio. Eso nos dice, de una manera que el humano quizás no pueda hacerlo, qué factores, qué valores o qué rangos debes considerar en tus variables críticas y en combinación generar una alarma. Oh, interesantísimo, Ángela. Mira, y el resultado son 1% de recuperación del agua que no se está yendo a la relavera, sino que está pasando directamente a planta, lo cual, obviamente, por los volúmenes de movimiento de masas en Cerro Verde, pues un valor importante, ¿no? Oye, interesante, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Eh? Un aplauso, por favor. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente presentación. Permítame voltear mi hojita. A continuación tenemos a Diego Torres. Adelante, Diego Torres, con el tema Lean Six Sigma para optimización del throughput en la planta concentradora Cerro Corona Goldfields. Adelante, Diego. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos los asistentes a esta sala. Hoy día venía a compartir con ustedes un tema desarrollado en Cerro Corona Goldfields como parte de nuestro enfoque de mejora continua. El título, como ya lo mencionó, Lean Six Sigma para la optimización del throughput en una planta concentradora Cerro Corona Goldfields. Considerando que cuando nosotros hablamos del término Lean Six Sigma, tiene dos enfoques claramente definidos. Cuando hablamos de Lean, estamos hablando de cómo hacemos un proceso eficiente, rápido, ágil. Y cuando hablamos de metodología Six Sigma, estamos hablando de cómo hacemos un proceso de calidad. En este caso, hemos utilizado esta herramienta Lean Six Sigma porque vimos conveniente de poder integrarlas y se alineaba a nuestra necesidad. Adicional a ello, también es importante mencionar de que a nivel global, Goldfield, operación que tiene como base en Sudáfrica, tiene operaciones a nivel global en Australia, en Ghana, Sudáfrica, en Chile, Perú y en Canadá. Y lo que se está tratando de implementar y estandarizar es este tipo de metodologías con el objetivo de la optimización de cada uno de sus activos que tiene. Entonces, un poco para dar una revisión a lo que es Cerro Corona. Cerro Corona es una operación de Goldfields, acá en Perú es su única operación, está ubicada en Cajamarca. Nuestra producción es una producción de concentrado de cobre. Nosotros tenemos
un yacimiento tipo pórfido de cobre, cobre-oro, con contenido de oro. Y nosotros principalmente, o nuestra planta concentradora tiene un diseño de una etapa de chancado, una etapa de molienda y una etapa de flotación. Principalmente eso, nosotros como producción tenemos un concentrado con contenido de oro, como ya lo mencioné, y la producción de oro anual es de 93.000 onzas y toneladas finas de 22.000. Esa es la producción anualmente que tenemos. Un poco entrando al problema, nosotros como antecedente pueden ver en la línea de color rojo cómo era la tendencia de nuestro throughput en función de los tipos de alteraciones que teníamos. Nosotros tenemos un yacimiento, vuelvo a repetir, del tipo pórfido de cobre, y como tal, en este tipo de yacimiento, nosotros tenemos diferentes tipos de alteraciones. Las tres principales alteraciones que predominan en este yacimiento son las alteraciones silicificadas potásicas y la alteración del tipo argílico. Y la que principalmente nos generaba problemas en rendimiento del circuito de molienda eran las alteraciones del tipo silicificado y potásico. Y ven la relación, las barras de color rosa muestran la presencia o mayor proporción de material silicificado y potásico y la tendencia en el throughput, cómo iba cayendo. Esto para nosotros como equipo de Cerro Corona lo definimos como un reto, como un desafío, y decidimos trabajar en ello. Este proyecto se inició en el 2023 y desde ya se empezó a trabajar con un equipo bien definido. Utilizamos como herramienta la metodología Lean Six Sigma, como está bien definido acá. Partimos de la etapa definir. Esta metodología se basa en el DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Cada una de ellas tiene una etapa claramente definida y utiliza herramientas para poder trabajar y desarrollar. El objetivo siempre es poder cuantificar, definir claramente cuál es el beneficio en cada una de las etapas. Nosotros en la etapa del DMAIC definimos cuál era el problema y para nosotros era importante trazarnos una línea base. Como parte del proyecto, nosotros definimos una línea base de 752 toneladas por hora, considerando que esta data era una data histórica en el cual la planta había tenido un rendimiento en estos escenarios de material de alta competencia. Solamente lográbamos 752, muy por debajo de nuestro target que teníamos de 800 toneladas. No lográbamos alcanzar y definimos como objetivo de 6% de incremento. Esta etapa es muy importante en este tipo de metodología porque alinea todo el equipo. Este era un equipo bastante disciplinario, un equipo en Cerro Corona, que involucraba disciplina de geología, geometalurgia, mina, metalurgia, mantenimiento, energía, y todos teníamos que tener claro qué es lo que íbamos a lograr o qué es lo que estábamos buscando obtener como objetivo. Definiendo ello, también fue importante hacer la evaluación financiera del proyecto. Y vimos de que ese 6% tenía un impacto de 5 millones en el EBITDA dentro de la etapa de operación. Cerro Corona como operación tiene hasta el 2030 y tenía un impacto significativo. Lo mismo con el free cash flow de 9 millones que dejaríamos de percibir como operación y el costo de oportunidad de 11 millones. Esto lo hacía realmente necesario de poder implementar mejoras y alcanzar ese 6% de incremento en el throughput. Iniciamos y la primera etapa era medir, era poder identificar cuáles eran los principales cuellos de botella. Identificamos de este análisis los tres principales equipos de la etapa de comminución y en estos equipos identificamos que nuestro principal cuello de botella era el molino SAG, a comparación del molino de bolas y la chancadora de Pebles, que estaban dentro de la capacidad de operación y no tenían restricciones frente al procesamiento de materiales de alta competencia. Entonces, definido ello, utilizamos esta herramienta Lean, que es el OEE, y esta herramienta principalmente lo que te mide es la eficiencia del equipo identificado como cuello de botella. Definimos que en los escenarios de procesamiento del molino SAG de materiales de baja competencia, podíamos lograr un OEE de 91%. Pero cuando atravesábamos el procesamiento de materiales de alta competencia, ese rendimiento se reducía y llegábamos a valores de 82%. Esto nos marcaba un hito importante para poder
implementar qué cosas hacíamos de diferentes. Importante también definir qué variables eran las críticas y nos ayudaban a poder identificar cuáles eran las variables que directamente impactaban en la eficiencia del molino SAG, y no solamente en la eficiencia del molino SAG, sino que nos podían ayudar a mejorar el throughput, que era el porcentaje de área abierta, que es en la tapa del molino de descarga, en la tapa del molino SAG, en la zona de descarga, cuánto es el área abierta, cuál era el impacto si teníamos una mejora ahí, el porcentaje de finos, que era, definimos como finos, al porcentaje de material por debajo de 1 pulgada, el porcentaje de sólidos en el molino SAG y la utilización de nuestro circuito de Pebles. Hicimos en esta etapa un análisis de las principales variables, y lo que como objetivo tiene acá es identificar cuáles son los parámetros óptimos por cada una de esas variables ya identificadas en la etapa medir. En esta parte lo que nosotros necesitamos saber qué es lo que tenemos que encontrar con cada una de estas variables y cuál es el objetivo a lograr. Identificamos para cada una de ellas y empezamos a trabajar en un plan de trabajo. ¿Cómo hacemos para lograr ello? Empezamos a entrar en la etapa mejorar, y con un plan de trabajo utilizando esta herramienta que es un diagrama Gantt, empezamos a definir las fechas, hitos, y monitorear si el beneficio que se había planteado originalmente era el que esperábamos. En esa etapa de controlar, ya una vez implementado cada una de estas mejoras, para nosotros era importante monitorear de que cada una de estas variables o parámetros ya implementados, mejorados, sean sostenibles en el tiempo. Para eso nos agenciamos en cartas de control, pero si ven de manera muy didáctica, esta carta de control con gráfica de cajas, lo hemos hecho didáctico. ¿Por qué? Porque esto tiene acceso a todo nivel, desde los operadores que controlan la operación hasta los ingenieros de procesos que tenemos en la planta. Y la idea es que todos puedan entender de lo que significa si estamos fuera o dentro de control de manera muy didáctica. Una vez que hicimos ello, etapa de poder evaluar los resultados y definir qué logramos y qué todavía está por desarrollar. En primer lugar, como pueden ver en la gráfica del lado derecho, nosotros al momento que presentamos el trabajo habíamos logrado un incremento del throughput con estas mejoras establecidas de 4.79%, considerando como línea base 752 y como objetivo alcanzado a ese momento de 788. ¿Qué hicimos de diferente? Como les había mencionado, con respecto al porcentaje finos, lo logramos incrementar de 40 a 54%, casi un 35% de mejora. Pero a diferencia, nosotros acá hicimos una implementación de un circuito de prechancado que contemplaba una etapa de chancado primario, secundario y terciario, de tal manera de asegurar una producción de material por debajo de 1 pulgada, un P80 de 1 pulgada. Esto involucró hacer una inversión de 5 millones con el objetivo de incrementar ese porcentaje de finos. Algunos preguntarán quizás, ¿por qué no hicieron una mejora en la etapa de voladura? Nosotros como Cerro Corona ya estamos en la etapa límite del Tajo, terminamos de minar ahora en el mes de octubre, y por ende ya no ameritaría, o hacerlo sostenible, no amerita hacer mejoras en voladura porque ahorita lo que vamos a procesar son material ya volado. Es por ello que era rentable empezar a implementar un proceso de prechancado para la obtención de finos. El porcentaje de sólidos, básicamente acá es un control operativo, pero acá era un romper paradigmas, ¿no? Porque nosotros veníamos de operar porcentaje de sólidos bajos porque el paradigma era de que se tenía mayor rendimiento en la etapa de molienda SAG. Sin embargo, estadísticamente lo demostramos y no era correcto. Porcentaje de área abierta es un proyecto que todavía está en desarrollo, todavía no definimos, pero sabemos que tenemos que alcanzar los 5 metros cuadrados como área abierta. Lo que falta definir es el diseño de los OT-grade en la etapa de descarga del molino SAG. Como mejora en la utilización de peles, estamos hablando de una mejora de tener un 79% de utilización hasta un 85%. Estamos hablando de un incremento de 5.9%. Dos cosas claves que hicimos ahí fue el cambio del chancador que teníamos, porque ya era un equipo obsoleto, incrementar su rendimiento, y mejorar el sistema de detección de metales.
para tratar de que el circuito trabaje de manera continua y no generar un impacto o pérdida al proceso. Y lo más importante, como les había definido, teníamos un OEE de 82 a 88%, o sea, incrementamos la eficiencia del proceso de molienda-SAG en 6%. ¿Qué es lo que obtuvimos? Ya como conclusiones, tenemos un incremento del throughput de 4.79 con estas mejoras implementadas y estimamos que para este año, al cierre, en diciembre, estaríamos llegando a un 8% ya estableciendo todo lo que les acabo de mostrar. Y lo más importante del análisis financiero, con este 4.79%, lo que se ha logrado es un ingreso adicional a la empresa de 4 millones, considerando el precio actual del oro y del cobre, el beneficio que otorga. Y lo que proyectamos para este año, al cierre de este año, un incremento de 17 millones de dólares como ingresos adicionales por estas mejoras implementadas. Entonces, de acá podemos sacar algo importante de que esta metodología del Lean Six Sigma y la herramienta IMAI son muy importantes para llevar una secuencia establecida en un proceso y lo más importante, ir monitoreando y cuantificando el beneficio que podamos obtener en cualquiera de las etapas del proceso de procesamiento de minerales. Eso es lo que yo quería compartir con todos ustedes y bueno, quería agradecer también a la empresa Goldfield por permitirme presentar y compartir este trabajo con el Congreso y nada, quedaría atento a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación bastante clara, creo yo, y nos muestra una condición que yo destaco aspectos interesantes, útiles de esto. Mencionaste casi al final que el efecto de porcentaje de sólidos como que era un mito, como que no era una variable que podría ser efectiva en cuanto a las características de la molienda. ¿Cómo lo explicas esto de que el porcentaje de sólidos no es un mito, como lo mencionaste? De repente no me dejé entender de que nosotros dentro del proceso de molienda, bueno, y la mayoría lo sabe, uno de los parámetros de control de la misma molienda SAG es el porcentaje sólidos, ¿no? El ingreso de agua más mineral dentro del molino. Entonces, cuando teníamos estos escenarios de procesamiento de material de alta competencia, lo que se hacía es reducir el porcentaje de sólidos buscando que la carga evacúe al molino, pero era un tema de percepción. Cuando estadísticamente lo revisamos, nos salió de que no era necesariamente lo correcto y que teníamos que incrementar el porcentaje de sólidos hasta 70%. Que al inicio, realizando este cambio, uno podría pensar de que los resultados no iban a ser los mejores, pero ya teníamos la estadística como respaldo y era empezar a trabajar con todo el equipo en poder enfocarnos a elevar este valor y romper ese mito de que bajando los sólidos sí podíamos procesar más. Pues, lógicamente el concepto de que bajas el porcentaje de sólidos, vas a poner más agua, va a haber un efecto de intersección, de encuentro partícula-bola diferenciado, al final se estaría reduciendo, entiendo yo, la capacidad de procesamiento ante esas circunstancias, si no me equivoco. Si bajas el porcentaje de sólidos, estás bajando la alimentación al molino. ¿Ocurre eso? ¿Establece esa correlación? No necesariamente. Lo que incrementamos es el flujo de agua, más que reducir la tasa de procesamiento del mismo mineral al molino. O sea, incrementar más flujo de agua, diluyes más la pulpa y se generaba, entre comillas, mayor evacuación de la misma, ¿no? Entonces, haciendo este cambio, vimos un escenario de mayor tiempo de residencia, incrementar mayor la velocidad del molino, generar mayor impacto, sin el riesgo de impactar el revestimiento o dañar el revestimiento del molino. ¿La carga de bolas la mantenían constante? ¿Mantenían siempre como factor constante? En todo este proceso es una de las variables que no las modificamos. La mantuvimos en 18%, el nivel de bolas. Bueno, muy bien, el trabajo me parece muy interesante para haber aplicado esta metodología del Lean Six Sigma. Identificar el problema, identificaron que estaría a través del SAC,
pero el SAC a su vez era sus respuestas venían a partir de lo que es las características del yacimiento, Sí, ¿no es cierto? Si había exactamente. la alteración silífica que mencionas tú, entonces no es también un enfoque que podría hacerse desde lo que son las caracterizaciones mismas del yacimiento para saber identificar dónde están esas zonas del yacimiento que tienen esa alteración, ya sabemos que nos va a causar problemas más adelante, ¿no? ¿Vieron también ese enfoque, esa perspectiva? Sí, si bien es cierto, en esta presentación por tema de tiempo lo he tratado de sintetizar, pero nosotros tenemos un área de geometalurgia y nosotros tenemos ya modelado las zonas donde hay presencia de material potásico, silicificado en mayor proporción, y también tenemos ya modelado el throughput en función a estas variables. Entonces sí tenemos ya un modelo de bloques, no tan solo para el throughput, sino también para las recuperaciones metalúrgicas. Entonces eso sí lo tenemos mapeado. Lo que faltaba era la segunda etapa. Ya teníamos el problema, sabíamos que nos bajaba el rendimiento, pero ¿qué hacíamos de diferente? Excelente, sí, muy bien. Bueno, al final incrementar un proceso adicional de reducción Sí, de tamaño, ¿no es cierto? efectivamente. Listo, muy bien, muchísimas gracias Diego, excelente presentación. Y con eso terminamos esta serie de presentaciones y les voy a pedir por favor, nos agrupemos para la foto oficial. Ok, Y muchísimas gracias a todos por la participación.